Vamos a estar viendo toda la información acerca de los discos duros externos en comparación con la tarjeta de expansión oficial de Xbox, así como todas las funciones que podemos hacer una sobre de la otra. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Con la salida de las consolas de Xbox Series se implementó un nuevo sistema de almacenamiento al anterior al cual ya estábamos acostumbrados. Anteriormente en Xbox One, tanto S como X, utilizábamos discos duros externos vía USB para la expansión y almacenamiento de juegos. En Xbox One, cuando la memoria interna ya estaba llena, no existía ningún problema, ya que todos los juegos de Xbox One y retrocompatibles, me refiero a los juegos de 360 o Xbox clásica, se podrían almacenar en cualquiera de estas dos memorias, ya sea dentro de la memoria interna o vía USB a través de un disco duro externo. Actualmente en Xbox Series hay algunas variantes y varios usuarios tienen dudas sobre el tema de funciones y almacenamiento de juegos, que es por eso que vamos a explicarles paso a paso qué funciones y qué diferencias hay una sobre la otra. A lo largo del canal hemos realizado algunos videos sobre cómo correr juegos optimizados en tu disco duro externo, la función de FPS Boost y un video más acerca de las dudas comunes que hay sobre los discos duros. Ahora vamos a estar explicando paso a paso las diferencias que hay entre utilizar un disco duro externo vía USB y utilizar una tarjeta de expansión en nuestras consolas de Xbox Series, en particular a la hora de almacenar o transferir o ejecutar juegos en dichas memorias. Este video lo hago enfocado para todas las personas que estén iniciando en el ecosistema de Xbox y su primer consola sea la Xbox Series, o las personas que aún tengan dudas y acaban de hacer el cambio de generación en la cuestión de utilizar discos duros externos y en cuestión de la tarjeta de expansión, y ver las diferencias o las diferentes funciones que podemos aplicar una sobre de la otra. Recordemos que en Xbox Series podemos seguir utilizando discos duros externos como comúnmente lo hacíamos desde la Xbox One. Les voy a estar dejando en pantalla los requerimientos para utilizar un disco duro como externo como sistema de almacenamiento de juegos y aplicaciones en tu consola. Esto con el fin de evitar la saturación de memoria interna de la consola, específicamente hablando sobre Xbox Series S, que es la que tiene la menor capacidad de almacenamiento. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son los motivos por los cuales puedes aprovechar un disco duro uno sobre del otro? Es lo siguiente. Para eso yo me voy a dirigir a mis juegos y aplicaciones. Normalmente nosotros tenemos ordenado por defecto que tenga de la A a la Z. A mí en lo particular me gusta ordenarlo por agrupar o agruparlo por el tipo de consola para que sea un poco más específico lo que quiero tratar de explicarles. Ahora, para comenzar, en Xbox One todas las personas podíamos utilizar el disco duro interno como externo para almacenar y ejecutar juegos de la misma generación, o sea, de la Xbox One. Aparte de eso, podíamos ejecutar todos los juegos que fueran retrocompatibles a través del mismo disco duro y a través de la misma retrocompatibilidad que tenía el sistema de Xbox. Entonces, todos los juegos que fueran compatibles también lo podíamos ejecutar tanto desde la memoria interna o del disco duro externo, al igual que los juegos de la Xbox clásica, siempre y cuando sean compatibles también con el sistema de la retrocompatibilidad. Aclarando, esto se podía hacer porque tanto el disco duro interno como el disco duro externo eran discos duros mecánicos, que son estos discos duros que contienen piezas mecánicas con sus limitantes que ya hemos visto en videos anteriores, pero para la generación era más que suficiente. Ahora, dando el salto a generaciones nuevas, me refiero a Xbox Series S y X, ocurrieron dos cosas que quiero explicar. Ahora quiero enfocarme en los temas, en primer lugar, del FPS Boost. Este sistema lo que hace es que a través de un propio algoritmo de la Xbox va a mejorar de manera significativa no todos los juegos de Xbox One. Son ciertas cantidades de juegos. Puedo dejarles aquí la lista de los juegos que son disponibles con esta función, que por ejemplo tenemos el juego de Battlefield Hardline. Yo me dirijo a la parte de administrar juegos y complementos y tengo las opciones de compatibilidad. Dentro de las opciones de compatibilidad me da las dos funciones, que es el HDR automático y el aumento de FPS. Esto solamente se puede hacer si tienes una consola de Xbox Series y Xbox Series X, porque esto lo hace la propia consola para hacer la mejora de rendimiento a través de su propio algoritmo. Ahora, esto no significa que esto no lo puedas correr en tu memoria interna y en la tarjeta de expansión. En primer lugar, y
enfocándonos en discos duros externos, recordemos, mientras cumplamos los requerimientos mínimos para tener un disco duro externo instalado en nuestra Xbox, podemos almacenar tanto los juegos de Xbox 360 y Xbox clásica, todos los juegos de Xbox One, aún así tengan la mejora del FPS Boost en nuestro disco duro externo. No va a haber ningún problema si lo ejecutamos desde el disco duro externo en una Xbox Series S o X. Ahora, enfocándome en los discos duros externos vía USB y enfocándome en los juegos optimizados o los juegos exclusivos de Xbox Series S, aquí vamos a explicar dos cosas. En primer lugar, no se puede ejecutar juegos exclusivos de Xbox Series S o X en discos duros conectados vía USB. No importa si tu disco duro sea mecánico, no importa si tu disco duro sea un SSD, sabemos las ventajas que hay uno sobre la otra con las limitantes del puerto USB 3.1 que tiene la consola. Aunque tenga mayores tiempos de carga uno sobre de otro, no podemos ejecutar entre comillas ningún juego que sea exclusivo u optimizado para Xbox Series S. Dije entre comillas porque son contados los juegos que sí se pueden ejecutar en comparación a la cantidad de juegos que no se pueden ejecutar. Lo que sí podemos hacer, y eso es una recomendación, si tú ya llenaste el almacenamiento interno de tu consola y no quieres eliminar, porque sabemos que a veces los tiempos para descargar son muy amplios y debido a que los juegos cada vez pesan más, lo que sí podemos hacer es transferir el juego a nuestro disco duro externo como respaldo para no desinstalarlo. No lo vamos a poder ejecutar, pero al día que lo queramos ejecutar, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en el juego de Fall Guys, para no tardarme tanto, voy a presionar el botón de opciones en el control, me voy a dirigir a la parte de administrar juegos y complementos, voy a presionar el botón A sobre el control y vamos a elegir la opción de mover o copiar. Como consejo es de que lo movamos. Aquí me dice que va a transferirlo del almacenamiento interno al disco duro externo que yo le puse ese nombre. Entonces no elijan la opción de copiar, sino elijan la opción de mover seleccionados. Y si se fijan en la parte inferior derecha nos dice una advertencia: una o más de sus selecciones necesita almacenamiento más rápido para poder moverlo o no lo va a poder reproducir. Como les digo, no lo va a poder ejecutar porque si se muestra en pantalla todos los juegos que son optimizados o exclusivos de Xbox Series S tienen en la parte inferior izquierda el logotipo de series. Devolviéndonos a la parte de mover o copiar, vamos a seleccionar y vamos a mover el juego en teoría. Ahí ya está por terminar la transferencia del juego de la memoria interna al disco duro externo para poder enfocarnos en lo siguiente. Quiero que quede claro, ya hemos transferido el juego de la memoria interna de la Xbox, en el cual sí se puede ejecutar porque es exclusivo de series, y lo transferimos a la memoria externa a través de un disco duro externo para tenerlo como respaldo en vez de eliminarlo. Si yo lo filtro y si pongo nada más que me muestre todos los juegos que tengo almacenados en la memoria externa, si se fijan ya nos aparece el juego de Fall Guys y si se fijan aparece con dos flechas. ¿Esto por qué? Porque si yo lo ejecuto me va a aparecer el mensaje de que no se puede jugar este juego desde un almacenamiento externo. Dice que tengo que transferirlo a una tarjeta oficial de almacenamiento o al almacenamiento interno de la consola. Cuando les decía que entre comillas todos los juegos de Xbox Series no se van a poder ejecutar en el disco duro externo, me refiero que son contados los juegos que sí se pueden ejecutar. Si se fijan, yo lo tengo filtrado para que me muestre todos los juegos que tengo almacenados de manera externa por vía USB, y tengo el juego de The Witcher 3 que ya con la última actualización ya viene mejorado o ya viene optimizado para Xbox Series S o X, y en este caso el juego de The Witcher 3 lo puedo ejecutar aún así sea exclusivo de Xbox Series en el disco duro externo, pero les digo, son contados los juegos en los cuales aún se puede hacer esto. Si localizo una lista completa de todos los juegos que sí se pueden hacer, voy a dejárselas en pantalla. Entonces de esta manera ya hemos liberado espacio en la memoria interna para descargar o actualizar un juego, y ya si en un futuro quieres devolverlo para poder jugarlo, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Lo puedes hacer desde la misma interfaz de los juegos, elegimos la opción de transferir o presionamos el botón de opciones, nos vamos a administrar juegos y complementos, seleccionamos el juego, presionamos el botón A, le damos en la opción de mover o copiar y le damos en mover seleccionados. Ahora va a ser al revés, desde el almacenamiento externo al almacenamiento interno. Ahora, enfocándonos en la tarjeta de expansión, la tarjeta de expansión nos va a ayudar para tres cosas. En primer lugar, vamos a poder almacenar todos los juegos de Xbox One retrocompatibles con Xbox 360 y clásica en la memoria interna como en la memoria externa, como les habíamos dicho. La ventaja de utilizar la tarjeta de expansión con juegos de Xbox One
únicamente va a ser para los tiempos de carga. Por ejemplo, sabemos que los tiempos de carga de GTA V son largos. Si tú andas el juego de Xbox One a la memoria interna o a la tarjeta de expansión oficial, estos tiempos de carga van a ser muy notables. Es de lo más destacable que hay en cuestión de juegos de Xbox One y Xbox Series. Aquí, aparte, si tú tienes más juegos de Xbox One que de Series, en primer lugar que no compres la tarjeta de expansión. Al contrario, si tienes más juegos exclusivos de Xbox Series que de Xbox One y tu memoria ya se está llenando y quieres disfrutar de todos los juegos, aquí se aconseja que compres una tarjeta de expansión. Para los juegos exclusivos de Xbox Series vas a poder transferirlos a la tarjeta de expansión para liberar memoria en el disco duro interno. Esto con la ventaja de que la tarjeta de expansión la puedes transferir, la puedes mover a otra consola de Xbox Series y poder ejecutarla sin ningún problema. Esa es la ventaja principal de la tarjeta de expansión. Recordemos que los costos de estas son muy elevados, inclusive pueden llegar a ser iguales que el de una Xbox Series S. Esperemos que en un futuro estos precios se puedan acomodar. Y si tú tienes más juegos de Xbox Series y quieres almacenarlos y no desinstalarlos con la desventaja de que no los puedas ejecutar, sigo recomendando por el momento utilizar discos duros externos. Como resumen, los discos duros externos nada más pueden ejecutar juegos de Xbox One y retrocompatibles, con la excepción de unos cuantos pocos optimizados para series, mientras que la tarjeta de expansión o la tarjeta interna puede ejecutar los dos sin ningún problema, con la ventaja que en los antiguos hay mejores tiempos de carga. Sigo recomendando que utilicemos discos duros externos para utilizar los respaldos en vez de eliminarlos, porque mucha gente no tiene un internet tan optimizado como en otros lugares, y esperemos en un futuro que puedan bajar los precios de la tarjeta de expansión o exista más competitividad sobre de esta tarjeta. Espero que con toda esta información haya quedado resuelto todo acerca sobre los discos duros externos, tanto USB como a través de la tarjeta de expansión. Si queda alguna duda, igual lo pueden dejar en la parte de los comentarios, o si dio alguna información errónea o que haya faltado decir, lo pueden dejar en la parte de los comentarios y así apoyarnos como comunidad. Soy Retromanía, espero le den like, se suscriban al canal y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.